Dios sabe eso. No permita que cualquier circunstancia, cualquier dolor, cualquier lucha que tú estés pasando apague tu adoración. No permita que el enemigo gane terreno cuando ya Dios plantó la bandera. Aleluya, gloria al Señor. Adoramos a nuestro Dios, aleluya, porque así nosotros peleamos. Gloria al Señor. Santo, santo, tú eres digno, mi Dios. Nadie como tú, mi Señor. Nadie como tú, Dios. Te amo, Señor. Te amo, te amo, te amo, Señor. Te amo, mi Cristo. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Señor, en ti. Así peleo mis batallas. Gracias, Señor. Así peleo mis batallas. Te da la gloria, Señor. Te da la gloria, Jehová. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Oh sí. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así es. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Aunque vea que estoy rodeado de ti, sí, Dios. Aunque vea que estoy rodeado de ti. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así es. Aunque vea que estoy rodeado de ti. 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 Así peleo mis batallas. Oh, adoramos su nombre, Señor. Así peleo mis batallas. Así es. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así peleo mis batallas. Así es. Así peleamos las batallas. Así peleamos las batallas. Así peleamos las batallas. Así es. Así peleamos las batallas. Así peleamos las batallas. Así peleamos las batallas. Así es. Oh, así nosotros peleamos en adoración, aleluya, en alabanza, Señor, en sometimiento a ti, Dios mío, aleluya. Qué lindo el Señor. Eliseo le oró a Dios para que le abra los ojos espirituales a su criado, porque estaban rodeados de un gran ejército. Y Eliseo le dijo: más son aquellos que están con nosotros. Y cuando Dios le abrió los ojos al criado, vio una multitud de ejércitos con ángeles y caballos. Más grande y más poderoso es el que está en nosotros
que los que están en contra de nosotros, aleluya. Así nosotros peleamos la batalla confiando en el Señor y adorando su nombre. Denle un aplauso al Señor. Denle una adoración espontánea. Gloria a Dios, aleluya, qué lindo es Dios. Bendecimos tu nombre, Jehová. Sigan gozándose en el Señor y el Amén. ¿Cómo están? ¿Gozosos? Amén. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Yo creo que con esta alabanza, ¿verdad?, tan hermosa, y con el testimonio que compartió nuestra hermana Saraí, realmente a mí me toca, ¿verdad? Porque dice el Señor que al que más, ¿verdad?, se le perdona, más uno está agradecido. Amén. Y hoy quiero dar, antes de comenzar, ¿verdad?, quiero que oremos, ya que es un tema que es un poco confuso en estos tiempos, amén, pero que es importante que se enseñe, amén. Padre amado, te damos gracias, Señor, gracias porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso, Señor mío. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor, este rico día, Señor mío. Que tú, Señor mío, que tu Espíritu Santo, Señor, sea que limpie, Señor, el ambiente, Padre amado, Señor mío. Que tú abras nuestros oídos espirituales, bendito Dios, nuestra mente, toda distracción, Señor mío, que tú la mantengas en control, Señor mío. Padre, unge mis labios, Señor, que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea respaldada por tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta tarde le puse el tema examinar y confesar tu pecado. El día de hoy, ¿verdad?, voy a hablar acerca de la importancia de examinar y confesar, ¿verdad? Examinar también trae otros sinónimos que viene siendo reconocer, admitir, ¿verdad? Y me basé a la experiencia de Isaías en el capítulo 64:5, que nos menciona, ¿verdad?, que aborda la relación que Dios quiere tener con nosotros, pero que muchas veces se ve truncada por la existencia del pecado. Y dice así su palabra, Isaías 64:5, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros cuando mostramos nuestros actos de justicia. No son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos, y nuestros pecados nos arrasan como el viento. Amén a su palabra. Antes era muy fácil, mis hermanos, identificar el pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque había consecuencias enseguida. O sea, Dios le hacía saber, ¿verdad?, inmediatamente a las personas, y estamos hablando del Antiguo Testamento. Yo creo que en todo el Antiguo Testamento, en cuanto la persona pecaba, ahí el Señor o le mandaba un profeta o fulminaba, ¿verdad?, en muerte. Y tenemos muchos ejemplos, ¿verdad? Entonces, como que era más claro y uno podía saber en realidad cómo estaba con el Señor. Y ahora en estos tiempos en los que nosotros estamos viviendo, como que los pecados, ¿verdad?, van mutando y se van modernizando, ¿verdad? Y también vemos una sociedad donde ya no tiene una mente, ¿verdad?, tan cerrada. Ya hay muchos avances, y ahora la línea de definir de lo que es y lo que no es pecado, como que está siendo cada vez más difícil de poder discernir entre el bien y el mal. Y en Isaías 5:20 dice, hay de los que llaman a lo bueno y a lo malo bueno y a lo bueno malo.
que tienen las tinieblas por luz y la luz por las tinieblas, ¿verdad? Como podemos tener un ejemplo como las infidelidades, ¿verdad? En los 10 mandamientos dice, no desearás la mujer de tu prójimo, ¿verdad? Pero ya no era solo con desearlas, sino con que usted mire a una mujer y ya al codiciarla, ya está pecando, ¿verdad? Y uno eso sabe. Pero ¿qué pasa en estos tiempos como que, verdad, ya todo lo social, Facebook, WhatsApp, ya como que voy a ver nos encontramos quizá que le salen amigos de sugerencia. Mira, esta es la amiga que yo tuve hace tiempo en la escuela, íbamos... o ella fue mi novia, ¿verdad? Entonces quizá no la tiene usted en mente que le está ya en ese momento que usted está ya pecando, pero le voy a mandar un texto, ¿cómo estás? Mira, ¿te acuerdas de mí? Entonces, ¿verdad? Como que ya se va acoplando todo y ya cuando menos se da cuenta y usted le platica sus cosas de su matrimonio, ¿verdad? Estoy hablando tanto la mujer como el hombre, porque antes decíamos la mujer, el hombre, pero también la mujer, amén. Entonces como que vemos que eso se va filtrando como como la humedad, ¿verdad? La humedad no es que aparezca de repente en las paredes, sino que pasa, se va como ya cuando, ya como que cuando usted se da cuenta, ya la humedad ya está toda la pared, ¿verdad? Entonces ahí ya nos damos cuenta que caímos en una red, amén. Entonces a eso es que nos referimos. Y aquí en el versículo que acabamos de leer, habla de que estamos infectados de pecado, que no es como esas pequeñas manchas, ¿verdad?, que caen sobre nuestra ropa, sino que ya es un hecho, ¿verdad?, es un deslice, que estamos nosotros ya infectados, o sea, es algo que nosotros traemos, ¿verdad? Y aquí lo describe este estado, ¿verdad? En Isaías así lo describe esta sociedad, que estaban infectados. No es solamente que hay pecado, sino que perseveraban en el pecado continuamente. Pecamos ya como algo habitual, como algo normal. No es lo mismo si uno va caminando y se tropieza, ¿verdad? A diferencia que uno quiere estarse tropezando cada rato. Podríamos mencionar los pecados más comunes, ¿verdad? Hice como una encuesta a varias personas. Voy a hacer estas preguntas a diferentes personas y ellos mencionaban casi la misma categoría, ¿verdad? Les decía, ¿qué es pecado para ti, verdad? Entonces me ponían ejemplo y uno casi siempre el que salía era el adulterio, ¿verdad? O la lujuria. Y si uno se basa en ese estándar de adulterio, de lujuria, uno dice, entonces yo, Señor, yo estoy bien delante de ti, ¿verdad? Yo no peco, porque si yo me pongo al estándar de ese pecado, entonces no, yo soy limpia, Señor, ¿verdad? Como Pedro le dijo al Señor Jesucristo, le dijo, Señor, todos estos, ¿verdad?, te negarán, pero yo no, ¿verdad? ¿Y qué fue lo que pasó? Fue el mismo Pedro, ¿verdad?, que lo negó. Pero Dios me mostró que hay pecados, mis hermanos, no tan visibles, ¿verdad?, sino que los escondidos, podríamos decir. Es como cuando uno va al doctor a hacerse un examen físico. Uno tiene que decir la verdad al doctor, ¿verdad?, para que el doctor nos pueda hacer un diagnóstico. Y si no hay mucha seguridad, ¿qué pasa? Pues nos mandan a hacer, ¿verdad?, lo que es los rayos X. Y si es algo muy que no se puede detectar, pues nos tienen que meter en algo más profundo, ¿verdad? Y yo recuerdo, mis hermanos, y no se me va a olvidar, porque yo decía, yo, pecadora, no, ¿verdad? Pero a mis ojos míos, y al estándar, ¿verdad?, que podríamos decir, porque casi todos me mencionaron, ¿verdad?, el pecado que es uno de los pecados más grandes, no, pues el adulterio. Pero no, el Señor me fue mostrando poco a poco quién era realmente yo.
Miren, mis hermanos, yo recuerdo que en una ocasión yo viajé con mi hijo, fuimos a México, y yo tengo, ¿verdad?, una tarjeta de millas, ¿verdad? Una tarjeta donde si la uso se van acumulando millas, y hay veces que uno viaja, ¿verdad?, gratis, y tiene uno privilegios en esa tarjeta. Por cualquier razón, uno de los privilegios era ser una de las primeras, ¿verdad?, en las líneas principales. Cuando van, ustedes saben, ¿verdad?, que cuando uno va a entrar al avión llaman por categorías, ¿verdad? La primera, los de elite, los de primera clase, y yo tengo uno de esos privilegios. Esa vez yo no sé qué pasó, pero yo ya estaba en línea con mi hijo y pues ya dispuesta a ser, ¿verdad?, una de las primeras, y dice, no, usted no es de las que tiene este privilegio. Y yo, ¿cómo? Y entonces me exalté tanto que no me dejaron pasar, y yo dije, ¿cómo es posible? Entonces discutí, y luego mi hijo se me queda viendo y me dice, me dice, tú te estás preocupando por ser una de las primeras cuando hay muchos niños en África muriendo. Y yo me quedé y dije, como que me desinfló, ¿verdad? Porque yo estaba peleando por ser la primera, ¿verdad? Yo, Beatriz Juárez, tienen que saber quién es Beatriz Juárez. Entonces, por medio Dios usa personas, ¿verdad? Y cuando mi hijo se me quedó viendo y me dijo, hay cosas más por qué preocuparse que tú queriendo pasar. Y dije, sí, Señor. Y ese momento yo le pedí perdón al Señor y me desinfló toda. Entonces yo veía que en mí había mucho orgullo, ¿verdad? Orgullo, ¿por qué? Porque pues yo queriendo pelear siempre las primeras líneas. Y recuerdo que en otra ocasión, ¿verdad?, me di cuenta que yo siempre le decía al Señor, Señor, tú eres primero para mí, tú eres todo. Pero hubo una ocasión donde Dios me confrontó y me dijo, no, ¿sabes que yo no soy primero en tu vida? Pero así, donde yo estaba orando, y me mostró y me dijo, ¿sabes quién es primero en tu vida? Me dijo, tu hijo es tu Dios. ¿Por qué? Porque para mí era todo mi hijo. No es que no lo siga haciendo, pero para mí hasta el aire que respiraba mi hijo yo lo quería controlar. Yo quería que fuera un aire fresco, un aire puro, un aire que a él no le perjudicara en nada. Tanto que yo creo que por eso se me enfermaba mucho, porque yo lo sobreprotegía. Yo decía, solo está bien conmigo. Fuera de mí, si yo no estoy con él no va a estar bien. Como que siento que yo lo asfixiaba tanto que yo todo, mi vida era para él. Eso sí, igual yo le decía, no, que mi esposo me lo regañara. ¿Cómo me lo iba a regañar? ¿Por qué? Porque él era todo para mí, todo. Y él me dijo, el Señor, tú no me lo has entregado. Tú dices que me has entregado tu corazón, pero no me has entregado esa parte. Tú crees que conmigo no va a estar bien, tú crees que está bien solo contigo, y eso es una gran mentira. Miren, mis hermanos, cuando yo decidí entregárselo al Señor, que mi hijo donde estuviera, él iba a estar bien, no porque yo lo iba a cuidar, sino porque Dios lo iba a cuidar, porque él también es hijo de Dios, no es nieto. Y él me decía, conmigo va a estar bien. Cuando yo lo desprendí y yo decidí hacerlo, yo le dije, sí, es cierto, Señor, es tuyo, nada mejor que contigo. Se lo entregué, pero de esas entregas que usted siente ese desprendimiento, no nada más fue de palabra, de decir, sí, Señor, y al otro día seguir igual. No, yo se lo entregué y se lo entregué. Eso no quiere decir que dejé de cuidarlo, pero ya no, yo no estaba ansiosa por saber cómo estaba en la escuela. Yo hasta le compraba unos pantalones especiales, pensaba en todo. Si él quiere ir al baño y le da una urgencia, no, el cinturón le va a quitar mucho tiempo, no. Hasta eso yo quería que él estuviera bien, que él no pasara hambres, que él no. Entonces yo trabajaba, pero pensando en él como estaba en la escuela. Y eso hermanos, eso es algo grave, porque
A veces nosotros pensamos que nuestros hijos son de nosotros. Y Dios me mostró que no era de esa manera. Yo creo que si yo no me hubiera desprendido de él como lo hice, no sé mi hijo cómo estuviera ahora, porque decidí, fue un desprendimiento con dolor. A los 3 meses me habla mi hermana de la Ciudad de México: ¿por qué no me mandas a David en estas vacaciones? Y yo, a la Ciudad de México. Pero el Señor me habló y me dijo: es mío, ¿no? ¿Tú crees que va a estar seguro? Es mío y va a estar seguro conmigo. Yo sentí que Dios le puso las palabras a mi hermana cuando dijo: ahora viene la prueba, no nomás es de hablar, ahora la prueba, a ver si es cierto que confías en mí. Pues lo mandé confiada y yo tranquila acá. Aunque de ahí yo sé que lo traían para ir para acá, pero ¿qué pasa, mis hermanos? Cuando uno le entrega todo al Señor, uno está confiado. Uno está confiado en que todo está en las manos del Señor. Y miren, llegó sin ningún rasguño mi hijo, sin ningún, y le doy la gloria al Señor, porque nosotros pensamos, decimos Dios es primero, pero no, mis hermanos, tenemos que ir más allá de qué es lo que decimos con nuestra boca, porque tenemos que tener mucho cuidado quién es primero. Y fueron varias situaciones que Dios me fue hablando y me fue diciendo: yo no soy primero en tu vida. Por eso cuando uno mira y dice uno: yo no peco de esa manera, pero sí, a veces hay cosas ocultas en nosotros que tenemos que ver, ¿verdad? Porque Dios quiere en nosotros llegar hasta la perfección, amén. Eso dice su palabra, ¿verdad? Gracias. Y Él no quiere que nosotros haya un estorbo. Él lo quiere todo para Él. Amén. Y antes, mis hermanos, de seguir, ¿verdad? Porque hay muchas cosas donde Dios me ha hablado. Otra cosa fue donde yo quería estudiar, ¿verdad? En un colegio, en teología. Comencé y mis intenciones eran: yo quiero aprender de la palabra de Dios, porque yo quiero discutir con la gente, que no venga y me diga. Yo les quiero mostrar quién soy yo y que yo sé la palabra de Dios. Mi intención en mi corazón no era buena, y que yo seguía estudiando. Y si ustedes me preguntan qué es lo que aprendí, 0. ¿Por qué? Porque la intención de mi corazón no era la correcta. No era para tener una relación con el Señor, sino que era más donde yo me veía contendiendo con la gente, ¿verdad? Yo decía: no, a mí no me van a decir y que me quiero quedar en blanco cuando se abre la palabra de Dios. Yo quiero saber, pero no era la intención correcta. Entonces muchas veces hacemos cosas, pero con la intención incorrecta de nuestro corazón. Amén. Están muy callados, por lo menos denme un gloria a Dios. Amén. Amén. Pero antes, mis hermanos, de seguir adelante, es importante que nosotros veamos la diferencia de lo que es pecado y pecados, porque debido a esto hay mucha discrepancia. Porque algunos no conocen la diferencia entre el pecado original, amén, y los pecados cometidos por los cristianos después de recibir al Señor Jesús. Y el pecado original tiene que ver con lo que hicieron Adán y Eva en el jardín del Edén. Debido a su pecado, a partir de ese día todos nosotros nacimos como pecadores. David lo dijo en el Salmo 51:5: pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. No hay nada que hacer, todos nacemos como pecadores, todos nacemos con una tendencia hacia el mal, separados de Dios y condenados al infierno. Y en Romanos 5:12 dice: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron, todos pecamos. Y en Romanos 3:10 dice: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda,
no hay quien busque a Dios. El que se cree justo ante Dios, su justicia es como un trapo de inmundicia, dice aquí, ¿verdad? En Isaías. No hay nadie justo. Todos llegamos a este mundo como pecadores, y sigue diciendo aquí en el 12, todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y en Romanos 3:23 dice, pues todos hemos ¿qué? Pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Pero Dios solucionó ese problema. Les tengo buenas noticias. Cuando envió a Jesús a morir en la cruz por nuestros pecados. ¿Cuántos están contentos por eso? Porque Él se hizo pecado para morir por nosotros. Y en Romanos 6:23 dice, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Yo me alegro por eso. Y lo único que tenemos que hacer para solucionar el problema original del ser humano es recibir al Señor Jesús en su corazón. Como lo dice, ¿verdad? Como lo dice en Romanos 10:9. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y nadie puede creer eso porque dice, solo al confesarlo. Sí, porque el Señor quiere que nosotros lo confesemos, porque Él quiere que lo reconozcamos. Entonces ese es el pecado original. Y muchos versículos en la Biblia, cuando habla de pecado, se refiere a ese pecado, al pecado original, o sea, donde todos somos pecadores. Pero otros versículos, cuando hablan de los pecados, que casi siempre está en plural, está hablando de los pecados cometidos por los cristianos después de haber resuelto el primer pecado. O sea, después de haber recibido al Señor Jesucristo, tiene que ver con las obras de nuestra naturaleza humana, o sea, de nuestra carne. Ya solucionamos el primer problema, amén. Solucionamos ya el pecado original en nosotros. Pero cuando nosotros somos hijos de Dios, pues ya nosotros seguimos pecando. ¿Por qué? Porque el pecado está en nosotros. O sea, es algo que usted no se puede, gracias, que el pecado no se puede desprender, ¿verdad? Que fue en una prédica que dije, ¿verdad? Hace 2 domingos. O sea, el pecado está. Eso no nos despojamos del pecado, está. Pero ¿qué pasa? A diferencia, ahora ya nuestro Señor Jesucristo tuvo que intervenir para que nosotros no nos condenara. No hay condenación en nosotros, amén. Y yo no sé, pero como usted, yo estaría contenta, gozosa, porque nosotros ya no, como en el Antiguo Testamento, ya no se nos fulmina, sino que ya vivimos por gracia. Gloria a nuestro Padre, amén. Amén. Dice en Gálatas 5:19, cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones. Oye, aquí está hablando a los cristianos, hermanos, ¿verdad que sí? Aquí está hablando a los cristianos. Usted va a decir, no, yo no. Aquí está hablando a los cristianos. Envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Como dice el hermano Willy, cuando un cristiano sigue los deseos de su carne, de su naturaleza pecaminosa, estamos bajo estas categorías. Si hay pleitos, si hay celos, envidias, chismes,
Todo eso es un deseo natural porque somos pecadores. Está ese deseo en nosotros. Porque dice que el chisme, ¿verdad? Es como algo dulce, pero que después hace daño, que uno lo saborea, como un chicle, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Después hace daño, nos afecta. Amén. Entonces, cuando ya somos salvos, aunque ya somos hijos de Dios, el pecado sigue en nosotros. Y Pablo lo reconoce en Romanos 7:17. Entonces ya no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Amén. Entonces, aunque somos perdonados, somos salvos en Cristo, somos santos, somos declarados justos, el pecado sigue en nosotros, mis hermanos. Lo siento decirlo, pero así es como dice la palabra de Dios. Por eso no podemos permitir que el pecado reine en nosotros, que el pecado nos domine, que el pecado nos controle. Dice en Romanos 6:12, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Para que el pecado no nos controle, tenemos que reconocer estas tendencias pecaminosas, mis hermanos. Todo inicia reconociendo el pecado. Hasta los alcohólicos. Los alcohólicos anónimos, usted sabe que se ponen en un grupo, ¿verdad? Y cada uno se tiene que parar y dice: yo, Beatriz, reconozco que soy alcohólica. Ese es el primer paso que los hacen a ellos hacer, para que puedan trabajar en ellos. Tienen que reconocer que son alcohólicos, ¿verdad? Porque pueden ir y casi ya tirar. Yo no, yo una de vez en cuando. Pero ahí los hacen delante de todos pararse y decir y declararlo. Soy alcohólico, soy orgullosa. Dios no es primero en mi vida. Mis intenciones de mi corazón no son las adecuadas. Tengo que declararlo y decirlo. ¿El Señor lo sabe? Claro que lo sabe. Pero Él quiere que nosotros primero reconozcamos, para que entonces Él pueda obrar en nosotros. Mientras no lo puede hacer. ¿Qué pasó con Adán cuando pecó? Se fue a esconder, ¿verdad, Adán? Y el Señor: Adancito, ¿dónde estás? Aquí, Señor. ¿Y por qué te escondes? Es que estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estás desnudo? Ahora, cuando el Señor hace preguntas, no es porque lo queremos sorprender con nuestra respuesta, porque Él ya lo sabe. Entonces tenemos que decirlo, mis hermanos, tenemos que reconocer: soy adicto, soy alcohólico. Y en Romanos 8:12 dice: por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer. Porque algunos dicen: yo soy así, ¿verdad? Es que nosotros los mexicanos así somos, ¿verdad? En Jalisco no nos rajamos. Es que sube en nosotros el orgullo, ¿verdad? Dice aquí: no estamos obligados a hacer lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos incita a hacer. Que todo el tiempo ahí está. En Romanos 8:13 dice: pues si viven obedeciéndola, morirán. Pero si mediante el poder, usted no lo puede hacer con sus propias fuerzas, nadie, porque nos vamos a cansar. Pero en cambio, yo soy responsable y el Espíritu Santo es el que nos hace, ¿verdad?, la otra parte. Amén. El Espíritu Santo nos hace estar conscientes del pecado, para que podamos arrepentirnos. Entonces, mis hermanos, ¿qué es el pecado? La misma pregunta que les hice a varios: ¿qué es el pecado? El pecado es como desviarnos del objetivo, es fallar en el blanco. Eso es el pecado. Entonces quiere decir que cada vez que pecamos nos desviamos un poquito, un grado. Supongamos: hoy hice algo. No errores, mis hermanos, porque hay mucha diferencia entre un error y pecar, ¿verdad? Porque si yo ahorita se me cae el micrófono,
un error, ¿verdad? No por eso pequé, porque se me cayó el micrófono. Amén. Entonces tenemos que ver qué es un pecado. Entonces, cada que yo peco, pero si no confieso, entonces es como un grado, ¡pum!, como un reloj, ¿verdad? Un grado, un grado, un grado, un grado. Cuando menos nos damos cuenta, ya dimos las 180 grados, ¿verdad? Vuelta, o sea que ya estamos ya un poco alejados del Señor. Dice en Génesis, ahora, eso es el pecado, que no le damos al blanco, que nos desvía del objetivo que tiene Dios para nuestra vida. Ahora, ¿cuándo fue cuando por primera vez se mencionó el pecado en la Biblia? Vamos a Génesis 4:7. Ahí voy a dejar que nos lo busquen, por favor. Génesis 4:7, quiero que ustedes lo miren en su Biblia. Y dice así, no sé, la versión que tengo es Nueva Viviente, entonces ustedes van a tener, no sé si la Reina Valera, pero dice, serás aceptado si haces lo correcto, pero si te niegas a hacer lo correcto, entonces ten cuidado. El pecado está en la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Así lo describe en Génesis 4:7. Si el pecado está a la puerta, al acecho y ansioso por controlarte, pero tú debes dominarlo y ser su amo. Y se describe el pecado aquí como un animal salvaje, ¿verdad? Alguien que quiere controlarnos, como esas fieras, ¿verdad? Donde que están queriendo atacar a uno y lo controlan a uno. Y así está describiendo qué es el pecado, que está a la puerta, que está acecho, que está ahí nada más ansioso por querernos controlar. Y aquí habla, ¿verdad? Aquí le dice Dios, aquí Dios le dice a Caín, el pecado está a la puerta. ¿Cómo actúa alguien que está ansioso? ¿Verdad? Alguien que tiene ansiedad. Como que haciendo y queriendo y no está en paz, ¿verdad? Queremos estar como haciendo cosas a cosas. ¿Y por qué? Porque uno está ansioso. Y así es el pecado. Entonces imagínense que es como el pecado, como un perro. No tengo esa voz, ¿verdad? Yo creo que ustedes lo van a hacer mejor. Pero como un animal rabioso, ¿cómo le hace? Entonces si ustedes saben que está ahí a la puerta ese animal, odia a tu hermano, más se enciende ese animal, ¿verdad? Qué sé yo, orgullo, nos está controlando el orgullo, me está controlando a mí el orgullo. O sea que ese animal lo estoy yo poniendo más, ¿verdad? Que me controle a mí, ¿verdad? A diferencia de que dice aquí que uno pueda dominarlo y ser su amo. Entonces, que aunque venga, cállate, muy bien, así, ¿verdad? Orgullo, cálmate, no se te olvide dónde Dios te ha sacado. Amén, 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 gloria al Señor. Así es, mis hermanos, así es como la Biblia describe el pecado, controlar al pecado, ¿verdad? Que mira, la hermana no te saluda. Tranquilo, todo está bien, ¿verdad? Soy yo, no son ellos, soy yo. Que no me quieren hablar que son hipócritas. No, ellos no son hipócritas, soy yo la hipócrita. Tenemos que ser responsables, mis hermanos. La manera que usted vea la situación, no que ellos no me hablan, no, yo soy la que no hablo. Todo comienza con reconocer que soy yo el problema, si no, nunca vamos a avanzar, mis hermanos. Dios tuvo que haberme pasado a mí por varias situaciones para que yo pudiera reconocer quién realmente era yo. Porque yo decía que yo le servía, que Él era todo para mí, cuando realmente me di que no era así. No, Él me hizo ver, no es así. Y perdóneme, hermano, pero el simple hecho de ver de todo lo que he sido, de todo lo que he hecho, y que Dios no me ha matado, ¿verdad? Digo, Señor, gracias, porque a pesar que mis intenciones no eran buenas contigo,
Señor, a pesar que una orgullosa, no me has matado, no me has fulminado, me tiene aquí. Gloria al Señor, amén. Amén. Amén, amén. Fuera orgullo, porque en nosotros hay un orgullo de, como mexicanos, yo puedo hablar de mí porque yo soy mexicana, ¿verdad? Que en mí lo mexicano, olvídese, levanten mi bandera porque yo soy de México. Pero miren, la bandera se va afuera. La bandera, porque la bandera de mi Cristo es aún más poderosa. Amén, amén. Pero también, hermanos, tenemos que rechazar. El pecado es también rechazar la luz de Dios. Eso es pecado también. Que el Señor nos dio esa luz para que nosotros pudiéramos ponerla arriba, dice, para mostrar donde quiera que vayamos que hay luz. Y no esconderla, viendo tanta oscuridad. Yo voy a decir, yo voy a dejar mi lámpara ahí en el cuarto, porque no, Él nos da esa luz en nosotros para que podamos, donde quiera que vayamos, ser la luz, amén. En Juan 3:20 dice, todos los que hacen el mal odian la luz y se niegan a acercarse a ella, porque temen que sus pecados queden al descubierto. Y la gente no quiere que se les prenda esa luz, no quieren que se les confronte al pecado. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos seguir viviendo en la oscuridad. La palabra de Dios nos menciona las obras de la carne, que ya algunas mencioné, amén. Pero también nos menciona cuál es el fruto del Espíritu. Lo leemos. Gálatas 5:22. Vamos a Gálatas 5:22, mis hermanos. Quiero que ojeen su Biblia. Aunque yo lo tengo aquí, pero quisiera que todos lo leyéramos. Todos juntos. Me dicen amén cuando estén listos. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Pero aquí hay algo bien curioso, dice el fruto, no los frutos, el fruto. Y el fruto es amor. Entonces, cuando usted tiene amor, ya viene todo lo demás. Ya viene el gozo, ya viene la paz, ya viene la paciencia, benignidad, bondad, fe. O sea, no puede decir yo tengo fe pero no tengo amor. No, porque aquí la palabra principal es amor, ese es el fruto. O sea que si nosotros sembramos esa semilla de amor, va a fluir todo esto, amén. El amor siempre está haciendo algo de unos por los otros. Dice el 23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Ahora, ¿qué significa no hay ley, mis hermanos? Significa que todos nuestros pensamientos, palabras y acciones son ordenadas por Dios, son controladas por el Espíritu Santo. Amén. No hay leyes cuando está bajo el control completo de su Espíritu. Uno camina en amor, en obediencia, de la manera que el Señor nos lo ordena. Nadie puede producirlos por su propio esfuerzo. Es como que si usted va a la corte y se presenta delante del juez y dice, ¿y usted qué hace aquí? Es que tengo mucho amor. No hay ley para eso. No hay ley. Amén. Nadie lo puede hacer por su propio esfuerzo. Yo no puedo ser una persona humilde de decidirlo de un día a otro, no. El Señor tiene que obrar en mi vida primero. ¿Cómo? Primero el amor. El amor que yo tenga hacia mi Señor. Pero igual también dice que si no amas a tu hermano, mucho menos me amas a mí, porque a él lo miras y a mí que no me miras no me vas a amar. El Señor no usa fórmulas de álgebra que nosotros no podemos descifrar. Es simple, mira, si no amas al que está a tu lado, no me amas a mí. Así dice el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Un aplauso para el Señor. Y en el versículo que comenzamos, estamos todos infectados por el pecado y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Como las hojas del otoño, nos marchitamos
y caemos y nuestros pecados nos arrastran como el viento. Y qué bueno, ¿verdad? Ahorita que estamos viendo que estamos sintiendo este hermoso viento, ¿verdad? Cuando caen las hojas, nosotros tenemos aquí el privilegio en este estado de poder ver las 4 estaciones. Y cuando es otoño, ¿qué pasa? Mucho viento, ¿verdad? Las hojas que se caen, están primero verdes, después pasan a otro color, se secan y ya desaparecieron. Así está aquí descifrando. Como las hojas del otoño nos marchitamos y caemos. Nuestros pecados nos arrastran como el viento. O sea que llegamos a marchitarnos si no tenemos ese contacto, ¿verdad? Si no estamos recibiendo de este árbol, ¿verdad? La hoja se seca. Mire, podemos ver estos árboles que verdes están, sus hojas que frondosas. ¿Por qué? Porque están recibiendo, ¿verdad? De parte de la rama. De la misma manera es así, mis hermanos. Muchas de las decisiones que hacemos en nuestra vida es ¿por qué? ¿Por qué nosotros tomamos ciertas decisiones? ¿Porque nos apetece? ¿Porque nos satisface a nosotros? ¿O porque somos llevados, ¿verdad?, por los deseos de nuestro corazón? ¿Qué es? ¿Por qué a veces vivimos como estamos viviendo? ¿Y por qué no vivimos esa vida en abundancia que dice el Señor? Que dice que dentro de nosotros correrán ríos de agua viva, amén. Y que tenemos gozo, mis hermanos, amén. Pero a veces nosotros, ¿eres cristiano? Creo que sí. Sí somos cristianos. Dicen, ¿verdad? Pero qué gozo se mira en nuestras caras. El Señor no nos dio una carga, mis hermanos, para que nosotros estemos tristes. Hay aflicciones, sí. Hay pruebas, sí. Pero cuando estamos nosotros agarrados, ¿verdad?, de quien realmente nos nutre, entonces ahí ya cambia, ¿verdad? Que ya no es con nuestras propias fuerzas. Amén. Mostremos el gozo del Señor en nuestras vidas. El pecado no confesado endurece nuestro corazón, mis hermanos. El pecado no confesado nos conduce a caminos de muerte. Y el pecado no confesado trae sus consecuencias. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Confesar y reconocer nuestro pecado nos lleva a alcanzar el perdón, mis hermanos. Eso es lo lindo de nuestro Señor. Ya no hay condenación, pero Él quiere que lo confieses, que tú reconozcas, que examines. ¿Y cómo uno se va a examinar? ¿Quién es nuestro doctor? El Espíritu Santo es el que nos va a examinar. Tenemos que ser honestos en nuestras oraciones y confesar al pecado por nombre. No decir: Señor, perdóname por mis pecados de hoy, solo por decirlo. No, usted tiene que declarar qué pecado es. Perdóname, Señor, porque hoy no sé, ¿verdad? Perdóname porque hoy no, con mi esposa no estamos bien. Perdóname porque no estoy siendo, ¿verdad?, el hombre del hogar. Perdóname por nombre el pecado por nombre, no pecados generales, porque así entonces ¿cómo es que Dios va a trabajar en nuestras vidas? Señor, perdóname. Si estás sintiendo al final del día una carga, algo que no la deja estar en paz, Señor, muéstrame qué es que tengo que confesar. ¿Qué tengo que confesar hoy que yo no me he dado cuenta? Y el Señor le muestra, el Espíritu Santo le muestra, para que usted pida perdón. ¿Reconoció? Ahora, Señor, gracias. Gracias, Señor, porque me has perdonado de todas las insolencias que he dicho, por toda la altivez que tengo contigo, pretendiendo que te sirvo y no te sirvo ni una gotita. El que encubre sus pecados no prosperará. Aquí lo dice en Proverbios 28:13. ¿Por qué ocultamos nuestro pecado? ¿Por qué no se lo hemos confesado aún al Señor? Seamos honestos, mis hermanos, sinceros. Pero muchas veces nosotros pensamos que uno toma decisiones, mis hermanos, y en realidad no es tanto que lo que pasa alrededor, sino somos nosotros. Ponemos la excusa nosotros. Estaba leyendo Josué, mis hermanos, y Josué, ¿verdad?, cuando conquistaron ya la tierra prometida,
en la historia habla de Josué que ellos perdieron, ¿verdad?, con el pueblo de Ai. Pero él dice que cuando ellos perdieron, y está en Josué 7:8, ahí el Señor dice: ¿en qué pasó? Ellos perdieron, no sabían por qué. Pero ¿qué pasó? Dice que Josué se postró y lloró, pero el Señor le dijo: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Le dijo el Señor: ¿sabes qué? Hay pecado en el pueblo, hay pecado, ¿verdad? Y resultó siendo que era Acán. Acán reconoció, y a la avaricia también, porque dice que él vio como un manto y dijo: esto es para mí, avarició el manto. Pero Josué, por la derrota, se postró y empezó a llorar y le dijo: no, levántate, no es tiempo para que hagas eso, ve a buscar cuál es el pecado. Y así es lo mismo, mis hermanos. Nosotros muchas veces nos sentimos derrotados, nos sentimos mal, y a veces oramos y no sabemos qué. El Señor dice: ok, y Él te está mostrando, pero a veces nosotros no queremos reconocer y seguir adelante. Pero ¿qué pasa cuando uno se siente mal, uno está en desánimo? Queremos botar lo primero que nos llena, que es el servicio al Señor. Amén. Lo primero que hacemos es, cuando realmente Dios quiere trabajar en nosotros en algo, le dice a Josué: levántate, no hay tiempo, hay que identificar el pecado para que entonces tú puedas tener la victoria. Y así nos dice el Señor. Muchos nos desilusionamos, y sí, yo entiendo, porque a veces no sale como nosotros queremos. Hay desacuerdos, va a haber, y lo siento en decirle, pero va a haber y va a seguir habiendo. ¿Por qué? Porque a veces, si en un matrimonio hay desacuerdos entre el hombre y la mujer, ¿miran de la misma manera? No. Pero ¿qué es lo que hace trabajar en un matrimonio? Que trabaja en equipo, ¿verdad? Es lo mismo, mis hermanos, es lo mismo. Dios, mis hermanos, está hablándonos. Dice David en el Salmo 51: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco, David reconocía, mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, Señor, yo he pecado, dice David, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. ¿Y quién fue David? ¿Quién fue David que después Dios habla de él como un hombre conforme al corazón de él? Y digo: Señor, pero ¿no te acuerdas lo que hizo? Pero la diferencia de David a Judas es que David se arrepintió. David se arrepintió. Y hoy, mis hermanos, les invito a que nos sinceremos delante de nuestro Dios, a dejar a un lado todo prejuicio y vergüenza que te obstaculiza en el hecho de confesar tu pecado. Es necesario ser sinceros delante de Dios y no callar. Y el callarse, hermanos, solo nos llevará al fracaso. En cambio, el confesar y pedir perdón nos llevará a alcanzar su perdón y con ello poder avanzar en nuestro caminar cristiano. Tenemos que confesar. Amén. Nos ponemos de pie, mis hermanos. Dice la palabra en 2 Timoteo 3:16: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra, mis hermanos, nos redarguye, nos corrige. El hombre no puede corregir a otro, no le puede decir estás mal, pero la palabra de Dios sí. Cuando usted está leyendo la Biblia y dice: Señor, ese soy yo,
a comparación de todo lo que hacían los apóstoles, el Señor me confrontó y confronta en amor y bonito, mis hermanos. No se carguen más, no sigan con sus propias fuerzas, comprométase con el Señor. Él ya hizo todo, ya entregó a su Hijo. Ya lo que está en nosotros es nuestra responsabilidad, dice aquí, reconocer si ya estoy actuando como una obra de la carne. Señor, no, necesito ir y a orar y postrarme y pedirte perdón. Yo creo que no es tan difícil poder descifrar cada una de las palabras de Gálatas. Amén. Aunque usted pueda estar justificable, usted se le entiende. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, y mientras nuestra hermana Saraí se va a preparar para un canto, mis hermanos, yo quiero que ahí donde usted está, si el Señor habló a su vida, si no hay pecado en su vida, gloria a Dios, mis hermanos, solo agradezca a Dios, solo agradezca y dele gracias. Gracias, solamente piense en todo lo que Dios le ha dado, y lo que no le ha dado es porque no es su tiempo todavía, pero Él sabe. Él es nuestro Padre. Él ya dio todo, su Hijo. Que el pecado se desprenda en nosotros. Hay una lucha, nos jala todo el tiempo, pero como lo dice aquí en Génesis, hay que dominarlo y decir: cálmate, cálmate, cuando quiera florecer en nosotros algo que no es de Dios. Amén. Vamos a orar, mis hermanos, y ahí usted sabe, si Dios habló, que Dios le muestre, y que el Espíritu Santo sea el que le muestre. Y como les digo, si no han pecado, gloria a Dios, gloria a Dios. Padre amado, te damos la honra, la gloria, mi Señor, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres un Dios amoroso, Padre, que cada día, Señor, buscas, Señor, en esta comunión con tus hijos, Padre. Día a día tú buscas, Señor, que tú quieres penetrar en nuestros corazones. No más apariencias delante del hombre. Lo que importa es delante de Dios. No aparentes ser una cosa que no eres, porque Dios ya te conoce. Confiese su pecado, confiese: Señor, perdóname, Señor. Perdona, Padre amado, Señor mío, porque no apreciamos lo que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor mío. Gracias por ese regalo tan maravilloso, Señor, y porque ahora, Señor, puedo ver que no nos has fulminado, Señor, no nos has matado, Señor mío, Padre, porque podemos ver la intervención divina, Señor Santo. Gracias, Padre mío, Señor. Gracias, Padre, te agradecemos, Señor mío. Rompe, Señor, rompe, revélanos, Señor. ¿Qué más, Señor? Tenemos que pedir perdón por nombre, Señor. Por nombre, Señor, confesar y reconocer, Señor mío. Que tú seas el doctor que examine, Señor. Así, Señor, como los rayos X, que la luz sea prendida en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Tanto que hacer para tu reino, Señor mío. Perdónanos, Padre amado, Señor. Perdónanos, Padre amado, Señor. Oh, sí, Señor. Solo tú, Señor. Quiero hacer una invitación. Todos aquellos, eso es opcional, mis hermanos, que quieren que oremos por ustedes, mi esposo y yo. El altar está abierto. Queremos, mis hermanos, orar por usted. Queremos bendecir su vida. Que Dios obre en